Sean bienvenidos jóvenes de 10º grado del ICEMED Santa Ana a su clase de matemática. Vamos a estudiar el tema funciones trigonométricas del ángulo agudo. Haremos una introducción a la trigonometría con el tema funciones trigonométricas del ángulo agudo. Tenemos aquí un triángulo. Sabemos que un triángulo es una figura formada por 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Los triángulos, según sus ángulos, se clasifican en triángulo acutángulo, tiene 3 ángulos agudos. Recordemos que un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Un ángulo recto mide 90 grados. Y triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. En la parte que a nosotros nos interesa es el triángulo rectángulo, porque en trigonometría lo que se estudia es la relación que hay entre los lados de un triángulo con sus ángulos. Para efectos de esta unidad, nos vamos a enfocar en el triángulo rectángulo. Si teta es un ángulo agudo, este símbolo le llamaremos teta. Es una letra griega, se llama teta. Es un ángulo agudo indicado en el triángulo rectángulo. Nos referimos a los lados del triángulo que lo rodean como lado adyacente, el que está cerca del ángulo; lado opuesto, el que no toca el ángulo; e hipotenusa, el lado más largo del triángulo. Veamos la siguiente figura. Este ángulo que ven aquí marcado como teta es la referencia con la que vamos a identificar los otros elementos del triángulo. El lado que está enfrente es el lado opuesto. También podemos decir que es el que no toca el ángulo. Miren, el ángulo está aquí y este lado está aquí, no lo toca. Este otro lado que está cerquita del ángulo se llama lado adyacente, está cerca del ángulo. Y el lado más largo pues es la hipotenusa. Entonces, repito, el lado que está enfrente al ángulo que no lo toca se llama lado opuesto. El lado adyacente es el que está cerquita del ángulo y la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo. No importa en qué ángulo tome, porque podría tomar este ángulo, podría tomar este otro o podría tomar este otro. Entonces, el lado opuesto, el lado adyacente, va a ir variando dependiendo desde en qué ángulo nos estemos ubicando como referencia. Los cocientes, o sea, las divisiones entre las longitudes de dos lados cualesquiera del triángulo, se denominan funciones trigonométricas de teta. Estas razones se conocen como seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Más adelante aprenderemos para qué se utilizan estas funciones trigonométricas. Para un triángulo rectángulo, siendo teta un ángulo agudo, las funciones trigonométricas de teta están dadas por... Y tenemos aquí esta pequeña tabla. Es muy importante que manejen y se aprendan estas equivalencias entre cada función trigonométrica. Seno de teta o seno del ángulo es igual a lado opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta o coseno del ángulo es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta o tangente del ángulo es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Secante de teta es igual a hipotenusa sobre lado adyacente. Cosecante de teta es igual a hipotenusa sobre lado opuesto. Y cotangente de teta o cotangente del ángulo es igual a lado adyacente sobre lado opuesto. Es importante manejar esta tabla. Les sugiero que la hagan como en una tarjeta para que cuando desarrollemos ejercicios más adelante las puedan consultar. Les voy a mostrar un truco para que se les haga más fácil aprenderse las 3 funciones trigonométricas principales o más elementales, que son seno, coseno y tangente, porque las demás son las recíprocas o las inversas de ellas mismas. Este truco es el truco de SOHCAHTOA.
S de seno, C de coseno, T de tangente. So, ca, toa. Y este truco, ¿cómo nos va a servir? Fíjense bien. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, opuesto sobre adyacente. De esa forma podemos aprendernos las tres funciones trigonométricas elementales y deducir sus opuestas. Por ejemplo, lo opuesto de seno sería una función que tuviera la hipotenusa arriba y el opuesto abajo. En este caso sería la cosecante. La cosecante es la opuesta o la inversa al seno. En otra función trigonométrica que esté al contrario, que la hipotenusa esté arriba y el adyacente esté abajo, tenemos aquí secante. El opuesto de coseno es secante. Y la inversa o la opuesta de la tangente sería la cotangente. Pero aprendiéndonos este truco va a ser muy fácil memorizar las funciones trigonométricas básicas. En los siguientes triángulos rectángulos marque de color rojo la hipotenusa, o sea, el lado más largo del triángulo. De azul, el lado opuesto a teta, el que no toca el ángulo. Y de verde, el lado adyacente, el que está cerca del ángulo teta. Veamos. En el primer triángulo, nos piden que remarquemos de rojo la hipotenusa. Ok, vamos a tratar de hacerlo aquí. Este es el ángulo. ¿Cuál es el lado más largo de este triángulo? Muy bien, es el lado C. Entonces lo remarcamos. Bueno, ustedes lo van a hacer más preciso porque lo hacen con lápiz de rojo. Ahora, de azul, el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto a teta? El que no lo toca, el que está enfrente. Por lo tanto, este lado de aquí va a ir en color azul. Lo remarcamos. Les repito, a mí no me va a quedar igual porque es en una computadora. Ustedes lo pueden hacer bien con su regla en su cuaderno. Y de verde, pues, el lado adyacente. En este caso es fácil porque es el que nos sobró. Y es el que está cerquita del ángulo, el que está muy cerca de teta. Y aquí hemos identificado los tres elementos. Hipotenusa, opuesto y adyacente. Veamos en el otro. Como pueden apreciar, el ángulo ya está en otra posición. Entonces, ¿quién es el lado opuesto en este caso? El lado opuesto es el que no toca el ángulo, o sea, el que está enfrente. Entonces, el lado opuesto lo vamos a colorear según la instrucción de azul. Azul. Luego dice, de rojo la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo, entonces con solo verla sabemos que esta es la hipotenusa. Ay, se me fue así, pero ustedes lo pueden hacer con regla. Y el que sobró, pues, color verde. Que ese es el adyacente, el que está cerca de teta. Muy bien. Ahora en el otro triángulo. Entonces, la más fácil de identificar es la hipotenusa. Entonces, la vamos a marcar de rojo, la hipotenusa. Bueno, ustedes lo hacen con regla. De azul, el lado opuesto, el que no toca el ángulo. Y de verde, el lado adyacente. Y aquí hemos identificado entonces cuáles son esos elementos. Recuerden, rojo para hipotenusa en este ejercicio. La hipotenusa es el lado más largo. El lado opuesto al ángulo es el que no lo toca, el que está enfrente. Y el adyacente es el que está cerca del ángulo. No importa en qué posición esté el ángulo, pues eso va a variar. Porque, como observamos en el primer triángulo, como el ángulo estaba ubicado en otra posición, varió lo que era el lado opuesto y el lado adyacente. Hay que tener mucho cuidado y fijarnos en qué posición está el ángulo. Ahora aplicaremos las funciones trigonométricas en el siguiente ejercicio. Ejemplo, para el ángulo A, encuentra el valor de las funciones trigonométricas dadas. Seno de A, coseno de A, tangente de A. Simplifica si es necesario. Veamos entonces. Este triángulo tenemos aquí que aquí está el ángulo A.
tenemos la medida de este lado, tenemos la medida de este otro, pero desconocemos la de este lado. Entonces, primero, para encontrar cuánto mide este lado del triángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el primer cateto al cuadrado más el segundo cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Veamos entonces. A al cuadrado es el que estamos buscando. Miren, está una incógnita, no sabemos. B vale 5 y C vale 6. Sustituyamos en la fórmula del teorema de Pitágoras. Al cuadrado más 5 al cuadrado igual a 6 al cuadrado. Repito, A no lo conocemos, B vale 5 y C vale 6. Realizamos las operaciones. Al cuadrado más 5 al cuadrado es 25, porque 5 por 5 es 25 y 6 al cuadrado es 36. Vamos a despejar a la A. El 36 se queda aquí en su lugar y el 25 que está sumando pasa a restar. A al cuadrado es igual a 11. Para eliminar este cuadrado debemos de aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Por lo tanto, A va a valer raíz de 11. Lo vamos a dejar así, no vamos a trabajar con decimales, porque esta es la respuesta exacta. Quiere decir que A mide raíz cuadrada de 11. Ahora podemos aplicar las funciones trigonométricas que nos piden, seno, coseno y tangente. Entonces, veamos. Aplicaremos la definición de cada función y sustituiremos los valores conocidos de esta forma. Seno de A, seno es opuesto sobre hipotenusa. Identifiquemos primero, si este es el ángulo A, ¿quién es el opuesto? El que está enfrente, es B. C es la hipotenusa porque es el más largo y A sería el adyacente porque está cerca del ángulo. Ya identificamos entonces que, vamos a escribirlo aquí, este es el opuesto. Este es el adyacente. Y esta es la hipotenusa. Ahí, vamos a ver. La hipotenusa. H. Vamos a hacer como que es la hipotenusa. Ahora, seno de A es opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el opuesto? Vale 5. Entonces pongo 5 arriba. Sobre. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 6. 6. Por lo tanto, el seno de ese ángulo es 5 sobre 6. Vamos con el coseno. Coseno es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Lado adyacente ya sabemos que vale raíz de 11. Pues entonces pongo raíz de 11 sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Vale 6. Escribimos 6. Ya tenemos coseno de ángulo. Ahora vamos a tangente del ángulo. Tangente es igual a opuesto sobre adyacente. El opuesto vale 5. Lo coloco. Sobre adyacente. ¿Cuánto vale el adyacente? Raíz cuadrada de 11. Recordemos que el denominador debe de quedar racionalizado. Entonces multiplicamos numerador y denominador por raíz de 11. 5 por raíz de 11 es 5 raíz de 11 y raíz de 11 por raíz de 11 es igual a 11. Entonces, esta es la función trigonométrica tangente. Y de esta forma hemos encontrado esas tres funciones trigonométricas. Seno de A es 5 sextos, coseno de A es raíz cuadrada de 11 sobre 6 y tangente de A es 5 raíz cuadrada de 11 sobre 11. Y así es que se aplican las funciones trigonométricas. Debemos primero identificar quién es el opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa. Una vez que tenemos identificado eso, si hay un lado que haga falta, pues aplicamos teorema de Pitágoras para encontrar la medida de ese lado y poder tener los tres datos, porque necesito tener cuánto miden los lados y de ahí partimos para aplicar las funciones trigonométricas. Vemos que es sencillo, solo es de ir sustituyendo y de ir manejar bien qué función es seno, cuándo es coseno, cuándo es tangente. Para eso utilizamos la tablita que vimos anteriormente. Gracias por su atención. No olvides tomar las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19. Te queremos estudiando en casa.